De hecho, yo para atender tengo que estar anotando, sobre todo cuando hacía más clínica, tenía que anotar, porque si no se me iba, se me iba. Uno comienza a hablar algo y terminan hablando de lo que les pasó el viernes y como, no sé, me pierdo. Hola a todos, hola a todas, sean muy bienvenidos a Pase de Taquito, el late del fútbol femenino. Les habla Daniela Dani9 Contreras y los acompañaré en este nuevo capítulo en el cual les tenemos grandes sorpresas porque hoy nos va a acompañar un especialista, un psicólogo deportivo muy destacado que seguramente algunos y algunas de ustedes ya conocen. Ya les voy a decir quién es, pero antes quiero recordarles que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales para seguir visibilizando el fútbol femenino. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, en TikTok, también en este canal de YouTube para que se suscriban y estén al tanto de nuestros capítulos y en Spotify para que escuchen los capítulos. Recuerden que ahí va a ir quedando el registro de todo si es que no lo pueden ver y lo pueden escuchar. Spotify es la plataforma. Ahora sí, quiero que le demos un aplauso y que recibamos con mucho cariño a Cristóbal Salazar Franchini, que es psicólogo deportivo, titulado de la Universidad de Chile, con experiencia en el fútbol femenino. De hecho, actualmente trabaja con Audax Italiano y anteriormente estuvo trabajando en Santiago Morning Femenino. Así que se los presento y un aplauso para él. Muchas gracias por la invitación. Eh, no, feliz de verdad de estar acá porque siento que estos espacios que se crean son muy buenos para la difusión, para poder darle la relevancia y el espacio que merece el fútbol femenino hoy en día en Chile, que está creciendo mucho y la verdad feliz, feliz no. Qué bueno, Cristóbal. Bueno, felices de tenerte acá y de poder ir abriendo un poquito el espectro del deporte y del fútbol en este caso, porque la gente sabe, comenzamos hablando con las deportistas, en otras ocasiones vinieron algunas árbitras, lo hicimos también con entrenadores, pero también nos vamos abriendo un poquito al área de la salud, que es súper importante. Anteriormente estuvimos hablando con Diego Herreros, que entiendo lo conoces. ¿Cómo no conocer a Dieguito? Una muy buena persona y un crack en lo que hace. Qué bueno. Y ahora dijimos, bueno, la psicología también es súper importante en el deporte, así que eso es lo que nos convoca hoy. Perfecto, perfecto. Cristóbal, para nosotros es súper importante este tema, lo decíamos, pero también porque quisiera saber si a nivel psicológico, ¿qué diferencias importantes hay entre hombres y mujeres? Sí, o sea, yo creo que lo primero que pasa mucho con eso es que es difícil definirlo de por sí qué diferencia hay. O sea, en temas, todo lo cognitivo es algo que está en estudio constante, constante de saber cómo funciona el cerebro, que yo creo que de acá a 1000 años vamos a saber en verdad, porque es tanta la complejidad que hay que es difícil como definirlo como tal si hay diferencias significativas. Yo me quedo mucho con eso, en verdad. En los últimos estudios no hay diferencias significativas que uno pueda decir, no, los hombres se comportan de esta manera y las mujeres así. O sea, para mí, personalmente, para mí, hay un tema muy de roles de género que al final determina mucho las maneras de ser de las personas, y no solamente en cuanto sea hombre o mujer, sino un tema de más que cada persona es un mundo como tal. Entonces, muchas veces se piensa que la diferencia de que los hombres son mucho más agresivos, mucho más reservados con sus cosas, y algo que también tiene mucho ese rol de género. O sea, yo he estado en equipos masculinos también y está como este tabú también de que abrirse o ser sensible es como debilidad, como algo de que no soy fuerte. Y me ha pasado la experiencia más por lo contrario, de que cuesta mucho menos entrar con las mujeres, de que se abran en un sentido muy emocional. O sea, por lo general tienen una inteligencia emocional un poco más desarrollada, pero me pasa mucho personalmente que un poco esto de los roles de género.
de que muchas veces influencia el cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, y muchas veces las diferencias que he visto al menos son muy marcadas en ese ámbito. O sea, es un tema emocional, de cómo se abren hacia el trabajo, pero para mí personalmente, yo creo que cada persona es un mundo. Uno no pudiese decir con diferencias significativas que todas las mujeres son así o todos los hombres son así. Ah, o sea, podríamos hablar más de una construcción social que de cómo está en el fondo Claro, hecho el cerebro claro, para mí siempre he visto las cosas como una construcción social, o sea, la personalidad de cada uno, sí, hay una parte que es hereditaria, que más genética, pero mucho se construye a través de la relación, entonces va a depender mucho de cómo es el, el ambiente en que crece esta persona, con quienes se desarrolla, cómo es la educación, los valores. Es distinto alguien que creció en Puente Alto, que creció, no sé, en Puerto Varas, distinto según la familia, si había un papá presente o no. Entonces, hay una construcción social muy fuerte ahí. Bueno, en temas de género no me manejo así con experticia, o sea, mi pareja que también es psicóloga se maneja un poco más, entonces algo he sabido de eso y está mucho esta idea de que al final el género es una construcción social. Claro. Hay digamos como que no sé cómo se le llama eso en la psicología, pero hay pueden ser creencias ¿Mm? que frases que nos quedan como súper marcadas y como por ejemplo, ay, los hombres no lloran, que Claro, claro, antes se decía mucho más. sí. Y eso también influye, creo, en la forma de expresarse después de las personas cuando están adultas. En el caso de los hombres, pensando en el rol del futbolista, como Claro, estabas diciendo. claro, como haciendo ese contraste, pero también pasa mucho con las mujeres que, bueno, lo que yo he podido ver y yo siempre que me posiciono en todos estos espacios, yo siempre digo, lo hablo desde la posición de un hombre, blanco, hetero, cis, entonces también yo no me pongo como una bandera en eso y tampoco intento hacerlo con todo el respeto en lo que puedo comentar desde mi visión. Yo creo que es muy Claro. importante eso, entonces yo he visto mucho que las mujeres son mucho más abiertas respecto como al trabajo psicológico y todo lo más nuevo, entre comillas, que está dentro del fútbol. También hay un tema ahí que son años de segregación, años de malos tratos y yo creo que de ignorar un poco el fútbol femenino también, que hace valorar mucho más las cosas. Yo creo que también me ha pasado mucho eso de que donde he estado, sobre todo en fútbol femenino, hay mucha apertura respecto al tema, hay mucha acogimiento en el sentido de que en verdad no ven como, ¿qué hace un psicólogo acá? O sea, están abiertas a eso, les interesa, preguntan mucho. Y con los hombres me ha pasado un poco más ese resquemor de que es algo nuevo, o sea, que no estamos haciendo táctica fija, o sea, ¿por qué hay un psicólogo hablando acá? Ah, ya. Entonces, yo creo que en la experiencia, ¿no? Porque esto me ha pasado así en modo generalizado, porque he trabajado con chicos donde estaba en Cajón del Maipo antes, que perfecto, o sea, trabajé de principio a fin, ellos mismos se acercaban, eh, no había eso, entonces por eso recalco mucho que es como muy personal, muy personal. Cristóbal, antes de seguir, quiero contarte que tenemos aquí a nuestro auspiciador Electrolit, que es una bebida hidratante premium, está hecha para deportistas y también permite una hidratación instantánea. Además, es bien saludable porque está hecha con glucosa natural y tiene la cantidad de electrolitos y iones que el cuerpo necesita para esa hidratación. Así que te quiero invitar si es que la quieres probar, al menos yo la voy a probar, porque Electrolit siempre nos está acompañando acá con el fútbol femenino. ¿Puedo? Sí, Permiso. obvio. Sí. Y porque además tiene varios sabores, tiene este que es de blue raspberry, frutilla, naranja, maracuyá, Uva, ¿o no? uva. Sí, la Mari Valera sí me regaló uno una vez. Sí, Sí, es bueno, bastante sí, bueno, son sí. buenos. Y frutilla kiwi también tiene. Así que ahí tienen para regodearse, vayan a buscarlos en el mercado, pueden encontrarlos en farmacias Alcobrán, Ahumada, también en Cruz Verde, en supermercados como Líder, Unimar, Jumbo y también en otros lugares como Espacio 1, Oxxo, OK Market y esos son los que tengo ahora en mente, creo que están todos.
Así que vayan a probarlo porque de verdad Electrolyte está súper comprometido con el fútbol femenino y además es una muy buena hidratación. Y Electrolyte siempre tiene sus regalitos, Cristóbal, así que te tenemos uno a ti, que es acá un kit de hidratación. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, ahí para que lo disfrutes, compartas también. Yo soy curioso, al tiro reviso. Permiso. Súper bien. Ay, qué buena, qué bacán. Muchas gracias. De nada. Ahí creo que tiene unas toallitas, botellas para el Sí. agua, más de No, estos, buenísimo. electro y así. Bueno, también quiero contarte que estamos usando nuestra nueva armadura, por así decirlo, que es esta camiseta hecha por Playmaker y que es cómoda, suave, tiene una tela muy rica. Así que si a ustedes les interesa también hacer equipos de fútbol como este, o sea, poleras para su equipo o para su club, pueden contactar a Playmaker. Ellos están en Instagram, en TikTok y también en su página web www.playmaker.cl. Así que hagan como pase de taquito, que aquí ya tiene la armadura. Eso. Y continuando con las preguntas que tenemos para ti, Cristóbal, también quisiera contarle a la gente, o sea, ojalá le cuentes tú desde tu propia experiencia, Ya. que tu tesis de grado también la basaste en un estudio del fútbol femenino. Específicamente, ahí tú nos puedes contar un poquito más y a qué conclusiones llegaste con eso. Claro, o sea, yo el año pasado hice mi tesis de grado mientras en paralelo estaba trabajando con Santiago Morning Femenino. Con mi compañera de tesis, que es Javiera Hernández Correa, que le mando saludos a la Lola, mi compañera que me apañó en toda esa locura. Se nos ocurrió hacer un estudio, sobre todo porque las cifras no existen mucho, no hay mucha información respecto como a la salud mental dentro del fútbol femenino. O sea, específicamente la muestra la basamos en la primera división de ese entonces, del 2023. Eh, la verdad fue bastante buena la experiencia, buena la participación. Nos faltaron un par de respuestas para llegar a la muestra representativa, o sea, de poder decir con estas conclusiones, sobre todo con la prevalencia que existía en la muestra, no, están estos posibles riesgos de padecer síntomas generalmente en la población de fútbol femenino. Pero la muestra de por sí nos preocupó mucho igualmente los rangos que habían. Ahí, ¿cuál fue la idea y la comparación al menos? Que fue dividir esta muestra, que fueron 73 personas aproximadamente, 73 futbolistas, entre personas que recibían un apoyo económico, ¿Ya? quienes recibían por contrato firmado, o sea, sueldo mínimo legal hacia arriba, y personas que no tenían ninguna remuneración por parte del club. Si que existía o si podía existir alguna diferencia significativa como tal. Y Ya. bueno, lo que más concluimos en verdad con todo esto, principalmente nos preocupó primero la prevalencia. O sea, ¿qué es lo que medimos con una escala que está avalada por el Comité Olímpico? La sintomatología de distintos trastornos que son los más comunes dentro en general, de la vida y del deporte, que era una parte de síntomas más depresivos, una parte de síntomas ansiosos, eh, otra parte de trastornos de la conducta alimenticia. El tema es que los principales que más nos preocuparon en ese momento fue el tema de, en la escala general, los problemas de salud mental como dentro del deporte. O sea, más que sea algo específico, que sea un trastorno o algo así grave, sino de poder sufrir algún problema de salud mental. Que eso, el 75% aproximado de la muestra tenía indicios de ello. O sea, 3 de cada 4. Harto. Harto, la verdad, bastante. Eh, Después, para mí, no es menor y preocupante, el 42, si estoy bien aproximadamente, tenía síntomas de posible, no depresión, pero sí más trastorno del ánimo, más de la línea depresiva.
por decirlo. Ya. O sea, ¿qué es lo que se medía con eso? O sea, anedonia, que básicamente en palabras simples, cuando uno comienza a perder un poco el goce de las cosas, o sea, que uno se comienza a desencantar un poco y tiene esa incapacidad de poder disfrutar como antes. El tema de la tristeza, que es lo más importante ahí, entre distintas alteraciones que se pueden ir sufriendo en un trastorno depresivo. El 42%, la verdad, es bastante igual comparado a la población general. O sea, si lo ponemos como en personas, serían 4 de cada 10, que igual para mí sigue siendo preocupante, o sea, Claro. es bastante alto. Y yo creo que lo que más nos preocupó en ese momento fue que el 75% tenía algún indicio de síntoma de trastorno de la conducta alimenticia. Que tú me decías también que había un trastorno que, ¿Sí? o no sé si se puede llamar trastorno, ¿Mm? por cuando como que se obsesionan por comer saludable. Claro, O sea, la parte la que la ortorexia, vemos que es como un tipo de positiva. síntoma, la ortorexia, que es cuando llevamos al extremo esto de querer cuidarnos y restringimos mucho nuestra alimentación en solo cosas saludables. ¿Y cuál es el problema? Que uno fácilmente con eso puede comenzar como ya a contar las calorías o a desarrollar como síntomas más eh, anoréxicos, por decirlo, no lo quiero decir como tal, pero para que se entienda más fácil. ¿Ya? Entonces eso puede afectar mucho el tema de que yo creo que lo más importante de la conducta alimentaria, el tema de la dimorfia corporal, que tiene que ver principalmente que uno no se ve en el espejo, no se percibe como tal, como de buena forma, o sea, tiene una visión distorsionada de uno mismo, exagerada para cualquier lado, en verdad, ya sea como más, entre comillas, más gordo o más flaco. Entonces, hay una idea detrás de poder cambiar eso constantemente, pero en verdad no hay algo que esté como en estricto rigor mal con su imagen. Claro. Cristóbal, también para que la gente entienda un poco, así explicárselo en palabras simples, ojalá, ¿cómo influye la salud mental en el rendimiento deportivo? Yo sé que no voy a hablar de la mayoría, pero muchas personas también piensan que son dos cosas totalmente distintas, totalmente independientes, pero finalmente van alineadas. Cuéntanos un poco cómo, de qué forma y para que la gente lo entienda y porque también es importante la salud mental. Claro, claro. Yo creo que lo más fácil que siempre intento explicar como para poder ir amigando un poco a qué va la psicología dentro del deporte es que tiene dos funciones como tal. Una parte que es el rendimiento deportivo, que es como el mayor énfasis que se hace respecto a las variables psicológicas que están dentro del deporte. O sea, si uno ve qué aspectos entrenables están dentro del deporte, está lo físico, lo táctico, lo técnico y todo lo mental, que es como todo lo que escapa de esto. O sea, que de repente decimos en palabras como de la actitud, del carácter, el poder concentrarse bien, el cómo no me frustro en un error, cómo vuelvo a mantener la concentración después de capaz que haya caído un gol a los 5 minutos, cómo poder entrenar esas variables para que potencien el rendimiento deportivo. Y a la vez pasa que siempre está esta perspectiva detrás de la psicología y que lo más base para mí personalmente, que es esta perspectiva de salud mental. O sea, que en muy simples palabras es el bienestar de cada persona. O sea, el sentirse bien con lo que uno hace, con su vida, con todo lo que va pasando. Entonces, ¿cómo se conecta estas dos cosas? Sobre todo que yo diría que no solamente en el deporte, sino en cualquier actividad que tiene o conlleva alto rendimiento, hay una alta exigencia de uno y de todas las cosas que van pasando de que las cosas salgan bien. Entonces, al haber mucha exigencia, hay mucho más probabilidad de que uno se termina estresando, de que se preocupa de cada detalle y uno se da cuenta que de repente hoy no tengo equilibrada mi vida respecto a lo social, capaz que no estoy hablando tanto con mi familia, saludo a mi familia, no llego hace 2 semanas, no mentira. Pero uno tiene que equilibrar todas las aristas de su vida, o sea,
no solamente está de repente lo laboral o el rendimiento deportivo, sino que está un aspecto de lo que es más amoroso, lo que es más respecto a amistades, respecto a distintas proyecciones, que si uno deja caer una de estas esferas, comienzan a haber problemas porque uno se ve como, oh, de repente abandoné una parte de mi vida y no sé qué está pasando ahí. Entonces, pasa que en el alto rendimiento se exigen muchas cosas y uno está bajo mucha presión muchas veces. Entonces, el estar en una final, uno trabaja todo el año para eso y se define en 90 minutos. O sea, llevándolo a otro deporte mucho más extremista, los atletas que corren en la Olimpiada, 4 años se preparan para correr 10 segundos. Y todo se define en 10 segundos, prácticamente. Entonces, es importante el cómo uno eh, lleva esa presión, lleva ese estrés, lleva ese alto rendimiento en función de que a uno no le afecte tanto los resultados también. Porque muchas veces los resultados, uno se define en el deporte como de, no, en verdad jugué bien si es que hizo un gol. Y a veces no es tan así. O sea, uno tiene que poner la lupa más en los objetivos, en las tareas que tenía que cumplir y muchas veces yo he visto mejores partidos a veces de jugadoras que no han hecho ningún gol que el que hicieron un hat-trick. Entonces también es importante cómo uno aterriza esas cosas y al final puede llevar a la persona a tener un equilibrio entre todos esos aspectos de la vida. Pasando a otro tema, Cristóbal, me ha tocado escuchar dentro, o sea, en el medio, porque te contaba y Sí. muchas personas también saben que fui futbolista, pero que a los entrenadores les cuesta más trabajar con equipos femeninos. ¿Es mito? ¿Es verdad? ¿Cómo se puede abordar eso desde la psicología? Yo voy a caer un poco en cómo también responder eso de las diferencias. O sea, yo creo que va a depender de cada entrenador en ese caso. Yo justo en fútbol femenino he trabajado con dos entrenadoras. Justo en Santiago Morning está Paula Navarro y ahora en Audax estoy trabajando junto a Sol Frost. Entonces no he visto ese contraste como tal en la praxis. Pero personalmente yo creo que pasa mucho que el fútbol tiene un aspecto muy me voy a hacer cargo de lo que digo por si acaso, muy Sí. machista, en el sentido de que a veces hay ciertas prácticas que son mucho más duras, mucho más antiguas, el tema de los insultos, de putear, de que eso es como motivación, si en verdad tengo que apretar a un jugador, lo tengo que apretar. Y a veces está como esa escuela antigua, a veces que yo creo que choca muchas veces en un mundo que no se ha ido construyendo por el otro lado para mí personalmente y que ha dejado mucho de esas malas prácticas de lado. O sea, yo este año que he trabajado mucho con Sol, lo que más me encanta de su trabajo es que no tiene esa práctica de andar puteando, de andar tratando mal, porque no hay un insulto detrás y muchas veces está eso detrás. Yo creo que sobre todo como en el fútbol masculino, por decirlo, en toda la historia de cómo se va desarrollando. En esto mismo que hablábamos de como que no, el hombre tiene que ser fuerte, que no puede llorar, que tiene que ir a la guerra. Entonces, me pasa mucho que puede que estén esos resquemores a veces o ese mito, porque el entrenador puede llegar como con esa autoridad de que no sé, como general de un ejército. Entonces, yo creo que depende mucho de la manera en cómo conecta con su equipo y cómo se relaciona con su equipo. Claro, sí, me hace sentido. Em, También quería preguntarte, porque en un grupo, por ejemplo, en un equipo de fútbol, se ven muchas personalidades distintas. Em, ¿Hay alguna que se adapte mejor a este deporte o que, por así decirlo, sea como el prospecto? Porque podemos encontrar un contraste de alguien muy extrovertido y alguien muy tímido en un mismo equipo. Claro. Y lo voy a llevar, por ejemplo, con personajes que nosotros ya conocemos. Mm, En el caso de Matías Fernández era un jugador muy tímido, pero no sé, Arturo Vidal era el dueño del camarín. claro. Entonces, digamos, estas personalidades se adaptan al grupo y si hay alguna que se beneficie más o si hay algún prospecto, así como el candidato ideal? Claro, claro.
De hecho, es la gran duda de la psicología deportiva por años, sobre todo, pues, si estoy bien, si me acuerdo bien, como los 80 que hubieron muchos estudios, es que hay algo en la personalidad, o sea, que podemos decir, la gente que se comporta de tal manera tiene indicios de rendir mejor, o sea, de que, no sé, una persona que sea bien extrovertida, que sepa hablar, que sepa inspirar a sus compañeros, va a rendir mejor que el otro, no hay mayor diferencia. O sea, va a depender mucho de cómo se ejerce ese liderazgo muchas veces y cómo converge el equipo como tal. O sea, yo creo que algo que siempre recuerdo es que al final el fútbol es un deporte colectivo, entonces el, cómo se termina construyendo el equipo es una parte muy importante en que no va a importar tanto si destaca un carácter más fuerte o un carácter más introvertido, personas que capaz que no hablan tanto. Y yo creo que eso depende mucho, mucho de cómo lo lleva cada persona. O sea, yo creo que hay líderes que no hablan nunca, que están callados siempre, que dan como el ejemplo en cuanto a acciones, pero cuando hablan uno sabe que es importante porque está hablando. O sea, no habló en 8 meses estando conmigo en el camarín y dice algo ahora, entonces debe ser súper importante. Y marcan la diferencia mucho en la experiencia muchas veces eso. O personas que son muy chicas con respecto a edad como respecto al resto, pero la motivación que tienen muchas veces detrás, las conductas que tienen, como esa curiosidad constante, también benefician esa cohesión de equipo y que al final en la cancha puedan funcionar bien. O sea, yo creo que ahí entra mucho la comunicación, entra mucho la identidad del equipo y los objetivos que hay en común, porque al final tienen que converger todas, en este caso, en cómo vamos a cumplir nuestros objetivos. O sea, cada uno es una persona, pero ¿cómo lo hacemos todos juntas si somos un equipo al final? Claro. O sea, no hay una personalidad que sea como ideal para Claro, el no, fútbol. no, no hay una personalidad que sea ideal que uno pueda decir que en verdad quiero puro Arturo Vidal o quiero, no sé, puro Charles Arangui. Yo creo que es necesario ese equilibrio y se construye en cada equipo a su manera. O sea, yo creo que eso también es lo rico a veces que tiene el deporte que uno no ve tanto en la competencia, el cómo se forman lazos y cómo se construye una relación y al final un grupo humano que se pone de diferencia, o sea, deja todas sus diferencias de lado, o sea, en cuanto a lo más egoísta, entre comillas, por decirlo, o lo más personal de, en verdad, estas son mis metas individuales. Lo dejo un Claro. poco de lado, porque en verdad esta es la meta colectiva que tengo que cumplir y vamos todo por eso. Eh, También hay un, no sé si decir fenómeno, porque yo no sé si esto ha pasado desde siempre o yo lo he visto en el último tiempo, pero, y también me hago cargo de mis palabras, pero creo que el medio en general, uno se topa con personas muy egocéntricas y Claro. no tienen mucha disposición. Y lo vemos acá en el programa también. Pero en ese sentido, yo quería preguntarte, ¿por qué se dan este tipo de, o priman más este tipo de personalidades, específicamente, por ejemplo, las jugadoras? ¿Ya? Que son un poquito, hay algunas que son un poquito más egocéntricas o no, digamos, no hablan con todo el mundo. Y más que eso, tienen un cambio. ¿Ya? Uno, por ejemplo, las puede conocer de pequeñita y ni un problema, y después la ves un tiempo después, pero ahora es exitosa y es totalmente distinta. O sea, incluso algunas personas hacen como que nunca te conocieron, tienen Claro. un cambio de mentalidad. No sé si hablar de narcisismo, que está muy de moda últimamente, Sí, muy de moda, en verdad. pero ¿por qué pasa eso? ¿Cómo Sí, se puede explicar ese cambio a sí. nivel, Yo desde creo tu... que, a ver, yo creo que voy a diferenciar algo que es súper importante igual, que el tema de un poco el narcisismo, porque se suele hablar mucho últimamente. Recuerdo, si menciono nombres, capaz que me voy con demanda, pero un TikToker que estaba hablando mucho de psicología, mucho hablaba de narcisismo, que nunca tuvo el título de psicólogo y que
bueno, estaba en todo un litigio ahí que no estoy diciendo su nombre por si acaso. No me vengan con demandas, por favor, ya. Pero yo creo que es importante diferenciar que el narcisismo como tal, que uno a veces lo dice como en el lenguaje común y todo, es un trastorno de la personalidad que tiene que ver, muy en simples palabras, la personalidad, todos tenemos personalidad. O sea, cuando un entrenador dice, no, que quiero que juegues con más personalidad, todos tenemos personalidad. O sea, simplemente, en palabras muy simples, es la manera en que nosotros vivimos y cómo vemos el mundo. Y pasa que el narcisismo es un trastorno de personalidad que tiende a ver todo mucho más desde una grandiosidad, o sea, de verse como todo desde muy arriba, o sea, de que yo soy el mejor, de que yo voy a ser exitoso, y tiende a ser muy egocentrado eso, o sea, no va a importar tanto lo que yo haga con el resto, no me va a importar tanto, no voy a ser tan empático con tal de yo llegar arriba, o sea, con tal de estar yo por encima. Y muchas veces a veces uno dice, no, esta persona es narcisista o que me trató mal y todo eso, y muchas veces no es tan así, simplemente hay a veces conductas que uno pueda llevar que tienden a ser un poco más así, pero no requiere necesariamente que sea una persona narcisista como tal. Eh, pero ahí pasa algo que convergen dos cosas, que un tema es la personalidad en cuanto a cómo venimos como predeterminados, por decirlo, y todo lo que viene que nos va construyendo. O sea, la personalidad al final viene una parte que es más temperamento, que todo lo genético, todo lo más que nos heredan nuestras familias, y una parte que es todo lo más de carácter, o sea, lo mismo que decía al principio, cómo fui creciendo yo y el medio me fue adaptando y yo fui cambiando respecto a eso. O sea, uno va creciendo, uno tiene ciertos valores y mientras uno se va desarrollando, va adquiriendo cosas día a día. O sea, la personalidad, que también algo que se pregunta mucho, si en verdad uno puede cambiar o en verdad siempre la misma persona. Sí, uno va cambiando, pero muy lentamente. Entonces, no es como ni fu ni fa. O sea, no es que uno cambie del día a la mañana, ni es que va a ser siempre la misma persona. O sea, uno tiene una esencia, una base. Eh, y pasa muchas veces que yo creo que con la fama, a veces el dinero, las juntas que hay, también las cosas que nos van diciendo detrás, o sea, de repente malas prácticas o personas que tenemos al lado que nos influencian hacia otros lados, o sea, de que no, que tú eres la mejor, que no puedes juntarte con esta, de que en verdad no puedes hablar con cualquier persona. Muchas veces eso va alimentando de que haya un cambio igual en toda esa conducta que ya, me voy a hacer un poco cargo de lo que digo. Soy muy polémico a veces, disculpen. Está bien. Sí, pero está un tema que una vez hablaba con un entrenador chileno que está trabajando en Uruguay hace harto tiempo, que es Pablo Salinas. ¿Ya? Le mando saludos. Y una vez hablábamos del tema de que muchas veces está esto como muy arribista en cuanto como en Chile como tal. Y pasa que apenas hay dinero, como que uno tiende a tirar hacia arriba, o sea, uno, no sé, Lemebel hablaba mucho, esto en un libro de Perlas y cicatrices, me acuerdo. ¿Ya? Pero el tema de las casitas de la Florida muchas veces, o sea, como uno va aspirando como hacia el barrio alto muchas veces, y está esto de ciertos lugares que uno intenta aparentar más de lo que tiene, y apenas haya dinero como que está esta esencia de querer ser mal. Eh, y yo creo que está mucho esa idea a veces de arribismo como tal en identidad chilena, si es que uno pudiese identificar como tal. Personalmente a mí me pasa que algo que uno puede decir del chileno es que en general somos arribistas. Entonces pasa que apenas hay fama, apenas hay algún cambio, uno al tiro se sube por el chorro, al final, por decirlo. Sí, 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 lo voy entendiendo. Eh, Cristóbal, bueno, súper interesante lo que nos aclaraste, pero también quería pedirte como un consejo para, Ujú. por si nos está viendo algún deportista o alguna mamá o papá que tenga hijos deportistas, también aplica. Hoy Claro. día el impacto de las redes sociales, o sea, nos Sí. deja sin palabras. Eh,
Pero a nivel psicológico, ¿cómo se puede manejar? Y te voy a poner ejemplos, dos casos. El año pasado en el Mundial Femenino, Sí, la argentina Yamila Rodríguez fue criticada porque tenía un tatuaje de Cristiano Ronaldo y ella dijo que le encantaba Cristiano Ronaldo y le gustaba más que Messi y Argentina la sepultó. claro, Que cómo le gustaba más Cristiano Ronaldo que Messi. Bueno, cuento corto, no fue una experiencia muy buena para ella estando en el Mundial, que es donde más tenía que estar como concentrada, ¿cierto? Lo que hablábamos claro, delante. Y otro caso hace poquito en la Copa América, y que Darío Osorio jugó por la selección chilena, a la gente no le gustó su rendimiento, fueron a las redes sociales, no sé si le dejaron recetas, pero la cosa claro. es que cerró las redes sociales. Ya. Y todo eso afecta anímicamente a la persona. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a los deportistas cuando pasa esto? Porque están muy conectados a las redes sociales. Claro, yo creo que es difícil cómo uno gestiona las redes sociales, sobre todo cuando comienza a haber mucha más fama, por decirlo. O sea, sobre todo en equipos más grandes, no sé, hay futbolistas tanto femeninos como masculinos que llegan a debutar en el primer equipo y sus redes sociales se duplican en horas. O sea, de la nada pasó de ser una persona desconocida a la persona que debutó hace poco y que promete harto en el fútbol. Y yo creo que es muy importante cómo uno gestiona lo que ve también de los comentarios. O sea, eh, yo creo que Internet en un aspecto eh, tiene esto de la libre opinión a veces y creer que por tener como ese derecho de libre opinión que uno puede opinar en todas partes y la gente muchas veces eh, termina haciendo acciones que en verdad no son correctas como tal moralmente. O sea, ¿para qué voy a ir a comentarle a un jugador si jugó mal y no me gusta? ¿Por qué le estoy comentando que jugó mal y no me gusta, en verdad? O sea, uno se enfoca mucho en lo negativo, uno va mucho a esto de pelear muchas veces, y ahí yo creo que algo importante es cómo uno gestiona la información que va leyendo. O sea, si soy jugador, muchas veces voy a tener que hacer comentarios omisos a los comentarios. O sea, es que al final si hay 3.000 comentarios en mi foto, capaz que no es bueno revisarlo en este momento. O sea, muchas veces es saber cómo voy gestionando eso según el momento en que estoy, sobre todo en competición. Yo creo que es muy importante hacia dónde uno se enfoca en esos momentos y en general en la vida saber cómo, qué tan real son esos comentarios. O sea, de una persona que me está viendo jugar 90 minutos, que está opinando desde la comodidad de su casa y que no sabe todo el esfuerzo que hay detrás muchas veces. Entonces, uno le toma mucho peso a eso y yo creo que lo más difícil en eso es que cuando a uno lo critican, uno siente que están atacando su identidad. O sea, es como, tú no eres bueno de esta forma. O sea, uno comienza a cuestionarse, oye, en verdad, ¿soy bueno para esto? O sea, ¿estoy haciendo bien las cosas? Y yo creo que ahí es muy importante saber cómo uno gestiona esa información, porque muchas veces no sé, hay cuentas que limitan los comentarios, de saber qué palabras clave ir eliminando, pero yo creo que lo más importante es cómo uno interpreta esa información. O sea, muchas veces llega esto de Internet que es tan grande, que es tanta la información que no puedo manejar lo que entra y no. Eh, entonces yo creo que es importante que uno no tiene tanto ese control muchas veces, pero sí es cómo interpreta lo que va pasando. O sea, lo que van diciendo, qué tan importante es lo que me están diciendo en verdad. ¿Voy a tomarle ese valor como tal o cómo lo voy a interpretar respecto a eso? Porque eso va a depender mucho de cada persona. O sea, va a haber gente que necesita en verdad limitar todo y no saber nada de nadie porque en verdad es mucho más sensible con respecto a lo que le puedan decir y gente que puede ir filtrando eso. Yo creo que es saber cómo ir gestionando eso, sobre todo cuando comienza más este reconocimiento por redes sociales. Claro. Sí, que igual es verdad lo que decías tú. De repente transmiten un partido de la selección chilena, por ejemplo. Sí, No sé, vamos a poner un ejemplo, la sub-17. Sea claro. masculina o sea femenina, la gente no los va a conocer mucho. Pero, o sea, no sé, el delantero hizo 3 goles, ya, listo, se sumó, no sé, 300.000 seguidores en un rato porque la gente estaba viendo el partido y quiso seguirlo
qué sé yo, Claro. y claro, y eso igual es como anímicamente, es bien impactante, o sea, Sí, ¿no? Y también tiene este tema de que cada vez lo que yo voy interactuando, lo que voy subiendo en esa cuenta, tiene muchos más ojos viendo y que tienen como esa idea de que tienen el derecho a opinar de lo que suba o no. claro. Cristóbal, ¿sabes qué? Quiero también saludar a otro de nuestros auspiciadores, que es el Copihue de Lonquén. Ya. Y el Copihue tiene el mejor mote con huesillo de Chile. De hecho, tienen una receta secreta que no nos han querido revelar. Pero para la gente que le gusta y que también tiene esta iniciativa de ser emprendedores, pueden comprar, hacer compras mayoristas a el Copihue de Lonquén, y para eso pueden ir hasta su tienda o contactarlos a través de WhatsApp o de su página web elcopihue.delonquen.cl. Así que ahí pueden adquirir sus productos a buen precio, recuerden precios mayoristas, y poder vender con el Copihue de Lonquén, que es una marca que tiene ya prestigio de muchos años y es una empresa familiar. Así que se los recomiendo porque además es súper rico. En el Copihue no solamente tienen mote con huesillo, tienen helados artesanales, tienen frutos secos, dulces chilenitos, y ahí ustedes se van a sorprender cuando lleguen a la tienda de toda la variedad que van a encontrar. Y, y Cristóbal, aquí tenemos una gift card para ti del Copihue Oh, para, buenísima. para que vayas algún día a probar sus productos. Mi polola me va a amar en este momento. Fan del mote con guasillo. De hecho, le he llevado justo el copihue y... No, en verdad le encantó, así que... Oh, buenísima. Qué bueno, qué bueno. Sí, tiene varias Feliz. cosas, así Sí, que es ideal esa gift card para ir con alguien buena. más o con más de una persona en realidad, porque son varias porciones. Buenísima. Sí. Así que muchas gracias al Copihue de Lonquén por estar apoyando siempre a cada Pase de Taquito y al fútbol femenino. Siguiendo un poco con las preguntas, Cristóbal, también tengo otra que tiene que ver con eh, ¿cuáles son los diagnósticos que te ha tocado enfrentar, o los trastornos o digamos las enfermedades más comunes que se ven en el ámbito del deporte a nivel Ya. de psicología? Eh, Pasa mucho que en el ámbito deportivo están justo estas dos funciones de cómo uno trabaja en la psicología del deporte. Un aspecto mucho más de rendimiento y enfocado hacia el deporte y un aspecto más personal, o sea, cómo me afecta el deporte a mí como persona. Y muchas veces pasa que ese mismo rendimiento termina afectando mucho en cuanto a estrés y en cuanto a aspectos más de gestión emocional respecto al deporte. O sea, yo creo que todos aman al final un deporte y en este caso el fútbol porque genera mucha emoción. O sea, uno dentro de un partido jugando, estando viendo a su equipo, incluso como cuerpo técnico, uno vive el partido al mil. O sea, uno entra en esa intensidad de lo que genera la emoción del deporte. Y en eso mismo a veces es complicado llevar esa intensidad. O sea, la frustración muchas veces yo creo que es algo muy común que se repite. O sea, el tema de cómo gestionar la frustración respecto a los errores, respecto a hacerlo bien, cuando sube más la exigencia, el tema de la ansiedad muchas veces, o sea, esta preocupación de poder estar pendiente de todo y que todo salga bien. Y muchas veces es lo que termina afectando, eh, es lo más común como que dirían como cuando me han ido a preguntar cosas o trabajar respecto a ciertas cosas, que también tiene este contraste que muchas veces no es que necesariamente haya algo mal. O sea, yo trabajo con futbolistas que en verdad, gracias a Dios toco madera, ¿no? Pero, eh, no tienen tantos problemas, o sea, respecto más personal o que le afecten como tal, y solamente quieren potenciar su rendimiento, o sea, cómo mejoro mi concentración en el partido, cómo puedo entrar en un estado de flow, de poder fluir bien. Entonces va a ser muy personal eso de qué es lo que se va trabajando, o sea, yo creo que lo que más distingo con la psicología clínica es que uno no trabaja tanto con diagnósticos, trabaja más con entrenar mentalmente al final, o sea, prepararse para la competencia y con eso, a la vez, cómo ir cuidando mi salud mental de que no me afecte esta preparación.
Em, También hay otro tema importante que es la depresión y lo hablamos porque también creo que es bueno que no sea un tabú, Claro, que hay que hablarlo. Y hay futbolistas que han tenido esta enfermedad, como sabemos el caso de Raimundo Tupper hace varios años, pero también en el fútbol femenino, nombres como Francisca Moroso o claro. Catalina Carrillo, que en el fondo y me voy a arriesgar un poquito Mm, con lo que voy a decir, sí, pero digamos que lo que detonó esa enfermedad mm, fue algo netamente futbolístico. claro, Como Cata, que tuvo un accidente, digamos, jugando fútbol, una claro. lesión de la que nunca se pudo recuperar bien y eso la sometió a una depresión finalmente. Mm. Pero quiero aprovechar el espacio para que le pudieras hablar a la gente y contarle cuáles son las señales de alerta, cuando pasan, qué cosas hay que estar alerta y qué tiene que hacer un deportista cuando si ya se ve, digamos, encuentra que tiene varios de estos puntos que vas a mencionar en común. Yo creo que lo más importante a veces, además de tener claro ciertos señales, síntomas o como qué cosa me pudiese estar pasando, es ser bien honesto con uno mismo. O sea, muchas veces en eso mismo no quiere verse mal o no acepta tanto que se siente mal. Y muchas veces yo creo que parte por uno de cómo uno se ve respecto a eso, porque yo creo que algo que tiene el deporte y el fútbol sobre todo es que es muy difícil que alguien se muestre vulnerable. O sea, yo creo que eh, mi experiencia, o sea, yo creo que la gran mayoría muchas veces me dice que me cuesta como expresarme o demostrar en verdad lo que siento porque no me quiero mostrar que en verdad estoy triste de repente o que de repente ciertas cosas me afectan. Y a veces pasa eso, ese tabú de cómo me voy mostrando hacia el mundo. Y que más que mostrarse al mundo, ¿no? Yo creo que uno también comienza a mostrarse de otra manera a sí mismo. Yo creo que eso es una parte importante. ¿Cuántas señales? Yo creo que primero está el tema del ánimo, o sea, de sentirse como esta tristeza como más, como que te inunda, por decirlo. O sea, uno se siente como más bajoneado todo el día, ve como todo mucho más, de una manera más nostálgica, entre comillas, o de una manera más triste todo. O sea, Ujú. uno inunda su vida y hay como una tristeza más vital que se le llama. Lo mismo que mencionaba hace un rato del tema de la anedonia, o sea, básicamente, en simples palabras, cuando uno comienza a darse cuenta que no se está llenando, no está disfrutando tanto las cosas como antes. O sea, de repente me doy cuenta que estoy mucho más desmotivada con el fútbol, o sea, no me estoy preocupando tanto de si es que lo hago bien o no, y en verdad me está dando lo mismo, en verdad como lo hago, o sea, voy a entrenar, voy a cumplir, listo, o sea, intento hacerlo bien, pero no siento las mismas ganas, no me gusta tanto, no conecto con eso. Muchas veces también eso es una señal importante. Eh, y yo creo que a veces la idea como de vacío, como existencial muchas veces, también, y yo creo que es muy crucial, o sea, a veces cuando uno se da cuenta de que tiene estas preguntas más existenciales respecto a que en verdad, ¿qué sentido tiene todo esto? Uno no comienza a preocuparse tanto del rendimiento, sino como, ¿para qué estoy acá? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi motivo? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Y yo creo que muchas veces desde ahí nacen muchas preocupaciones porque uno comienza a perderle a veces ese sentido a lo que estoy haciendo. Y uno se puede entrampar, por decir, en esta idea. O sea, me comienzo a preocupar mucho más respecto a la vida como tal que respecto al deporte, respecto a lo que estoy haciendo. Y yo creo que es súper importante esas señales cuando uno pueda identificarlas sobre todo. Que a veces es muy difícil identificarlos porque uno está como sumergido en eso, lo vive como una manera mucho más como, ¿cómo decirlo?
Es que me sé el término muy clínico, o sea, algo sintónico, o sea, que al final no difiere tanto de lo que estoy haciendo, no es algo que disruptivo que me moleste como tal, sino que en verdad estoy como en esa sintonía, estoy como en una sintonía más melancólica, más triste, entonces uno como que se sumerge mucho en esa idea, comienza a vivir más así y no hace mucho por ello, o sea, no, porque en verdad no me molesta tanto, en el sentido de que sea algo que me choque en ese momento, sino como que le encuentro sentido y me sumerjo en esa idea. Hay gente que puede sentirse muy mal, pero para no demostrarlo aparenta todo eso, todo lo contrario. O sea, me muestro bien en el día a día, tiro tallas todo el día en el entrenamiento, pero después me siento vacía. Y yo creo que es importante, por eso un poco todo lo que digo, o sea, más que síntomas como tal, yo creo que son varias señales, tanto como personales como de lo que uno puede ver en el resto. Entonces también pasa también el cómo aceptar lo que uno va sintiendo. Yo creo que es muy importante el ser empático y comprensivo con uno, yo creo. Sobre todo comprensivo. Claro. Bueno, ahí la gente tiene ya un poco más clara la película de a qué cosas tienen que estar atentas. Claro. Y de verdad que se aprende mucho escuchando la voz de los expertos. Y ahora quiero invitarte a una sección que se llama Solo para Cracks. ¿Ya? Y ahí siempre nosotros pedimos la firma de nuestros invitados, un autógrafo en nuestra camiseta ahora de Playmaker. Así que vamos a ir a ver un video y ¿Ya? luego te invito para que nos dejes tu firma. Ya, perfecto. Ya, ahora sí vamos a pedir la camiseta. La camiseta, aquí está. Como ustedes saben, el uniforme de visita de Pase Taquito. Bueno, aquí está, mira, ya la han firmado algunas personas que han venido a la tercera temporada. Esta camiseta está hecha por Playmaker, ya se los mencioné antes, auspiciador de Pase de Taquito, también el sponsor oficial de Santiago Morning Femenino. Estamos haciendo varios concursos con Playmaker, así que tienen que estar atentos a las redes sociales. Y mientras yo te la paso, Cristóbal, para que puedas dejar tu firma con Perfecto. un plumón ¿Cualquier parte o...? en cualquier parte, la que tú Ya. elijas. Hace mucho no hago una firma. Ya. Uy. Esto va a quedar más o menos. Ya. ¡Uy, qué chiquitita! Sí. Siempre me he escrito, chicos. Bueno, ahí tenemos la firma para que ustedes la vean. Y en un lugar bien particular porque siempre la mayoría la firma acá adelante. Y mientras vamos dejando nuestra camiseta acá, la voy a dejar acá para que se vea ahí bonita. Le voy a contar a la gente que puede ir a darle identidad a su equipo o a su club en playmaker.cl, también en sus redes sociales. Ustedes saben, tienen toda nuestra confianza, la seguridad de sus productos, tienen unas telas muy suaves también, así que si quieren algo bonito, algo profesional, esta es la opción, playmaker.cl. Y muchas gracias por estar con nosotros también. Y recuerden, vamos a ir comentándoles acerca de los concursos que vamos a tener porque se viene uno muy pronto. Y así con Playmaker, Cristóbal, yo ahora quiero pedirte si puedes invitar a la gente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya. Para que podamos seguir creciendo y difundiendo el fútbol femenino. A esa camarita. Ya. ¿Por allá? Sí. Ya. Invito a toda la gente que vio este capítulo o si lo vio por redes sociales que pueda suscribirse a Pase de Taquito en YouTube. Yo creo que es un espacio muy importante de difusión, de poder acercar el fútbol femenino mucho más a la gente y poder seguir creciendo como mano de la profesionalización. Yo creo que es súper importante y un espacio que yo creo que debe mantenerse en los años, que yo creo que suma mucho
no solamente en que todo lo que se vive dentro de la cancha, sino en lo comunicacional. Yo creo que es muy importante para la difusión y que la gente siga consumiendo fútbol femenino y siga al final valorizando como tal el fútbol femenino chileno, que yo creo que hay mucho talento, solamente falta más inversión. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a la gente también a que vaya a seguir a Woman Studio, que es otro de nuestros auspiciadores, pero también porque la CEO de Woman Studio es una amiga de la casa, que es Cari Montesi, artista chilena, autora del himno oficial de la Roja Femenina, que también es la canción de nuestro programa Pase de Taquito. Así que vayan a seguir a su agencia en redes sociales porque ayudan a los artistas chilenos, tienen clases de canto, de bajo, batería, piano, distintos instrumentos, también ofrecen asesoría en gestión de medios y están arrendando salas de ensayo profesionalmente equipadas para quienes se quieren dedicar 100% a la música. Así que Woman Studio es el lugar donde se potencian estos talentos artísticos. Vayan a seguirlos en sus redes sociales. Y así, Cristóbal, vamos despidiéndonos de la gente. Ha sido una bonita experiencia poder compartir contigo todos estos temas tan interesantes que nos ayudan porque, lo sigo diciendo, podemos llevarle esta información a la gente y enseñarles un poquito más. Claro, claro, no, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo la pasé súper, en verdad. Siento que a veces me doy mucho la vuelta para responder ciertas cosas, pero es porque me motivo. Me gusta hablar de estas cosas, me gusta intentar explicarlo en simples palabras, a veces dentro de lo que puedo. Cosas que uno no sabe si es que en verdad no estudia eso. Yo siempre digo, en verdad, no hay tanta psicoeducación en Chile, no hay tanto espacio en ese sentido y yo creo que la psicología deportiva es algo nuevo en todo eso. O sea, yo creo que muchas veces se piensa que es como solo coaching o que es solo como de decir como no, ponele bueno, listo. No, yo creo que va mucho más, que es mucho más amplio y de verdad agradezco el espacio y agradezco el espacio también en general que me ha dado también el fútbol femenino dentro de eso. O sea, yo lo repito de nuevo, o sea, soy un hombre heterosis blanco, que al final yo intento aportar desde mi posición en un mundo que han construido usted, tú misma, desde futbolista de años, que yo creo que es súper importante de empoderarse de eso y que siga creciendo desde esa mano, yo creo que es muy importante. Muy agradecido de todas las futbolistas con que trabajé en Santiago Morning, muy agradecido con las futbolistas que estoy trabajando ahora en Audax y todas las futbolistas que trabajo de manera particular también, que han confiado en mí y que al final yo no soy nada si no confían en mí. Yo creo que eso es muy importante y al menos intento siempre entregar esa confianza, al menos de poder hacer un buen trabajo en conjunto, de poder avanzar en lo que quieren personalmente en cada cosa y que al final el fútbol sea también algo de crecimiento personal y que puedan disfrutar esa carrera que al final yo encuentro hermosa. Y Cristóbal, súper importante, si alguien te está viendo, le interesa poder evaluarse con psicólogo deportivo, ¿cómo lo pueden hacer para contactarte? Claro, yo todo lo manejo a través de mi Instagram, que es @ps.salazarfranchini, o Ya. sea, mis dos apellidos, ps.salazarfranchini. Y ahí que me escriban con toda la confianza del mundo, en verdad, si tienen alguna duda, si es que se quieren evaluar. Yo al menos siempre, esa como primera sesión o conversación, yo siempre la dejo gratuita por un tema de conocerse, de saber en verdad si es que puedo ayudar a esa persona, cómo, de poder entender un poco más todo y con eso poder ver si es que se puede trabajar juntos, ver qué cosas se pueden ir haciendo, si es que la acomoda o no. Yo creo que es súper importante eso también. Eh, entonces, todo lo manejo a través de mi Instagram, me pueden escribir con toda la confianza del mundo. Eh, y también está mi WhatsApp dentro de toda la información en alguna parte que no recuerdo en este momento. Creo que en la parte donde dice contacto, creo que uno lo aprieta y sale el número también, por si le acomoda más WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Bueno, ahí están los datos para los interesados o las interesadas. Y así nos vamos despidiendo, Cristóbal. Ah, y antes de despedirme, me gustaría aprovechar de mandar un saludo a
bueno, con todos los futbolistas que trabajo. O sea, en el fútbol femenino, a Ámbar Figueroa, a Natacha Vega, a Stephanie Villalobos, Francisca Molina, Paz Godoy. eh, y del masculino igual voy a mandarle saludos también. O sea, el Benja Puente, Luciano Torralba, Ñublense, ¿quién más? Los nombres, los voy a mencionar nomás, así leyendo. A Cristóbal Ávila, a Carlitos Villa, a Johan Díaz, a Alejandro Parra. Les mando saludos para que no me cobren sentimientos, por favor. Y obviamente a mi pareja que me apoya en todo, a la Fabi, que siempre la menciono en todas partes porque si no, después me cobra sentimientos también. No, mentira. No, porque en verdad es un pilar fundamental en todo lo que hago, que al final es mucho esfuerzo aguantar a alguien con estos horarios que se esfuerza de repente en ciertos horarios y yo creo que siempre la menciono por eso mismo. Ahí Claro. te voy a pedir a esa camarita que nos despidamos de la gente. Ya, perfecto. Chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Te quiero.